Muchas gracias, Mariana. Buenos días a todos. Disculpen que no sé, algún fallo de conexión me sacó definitivamente. Bienvenidos a la segunda sesión de Principios Básicos de Control de Acceso. Para los que no estuvieron la semana pasada, no era indispensable. Sin embargo, gran información que se mencionó, lo vamos a ver nuevamente y era importante que lo supieran. Para la segunda sesión, como les mencioné la semana anterior, vamos a ver un poco más en los alcances de aquellos accesorios que necesitamos para controlar las puertas, para evitar el forcejeo o el que puedan ingresar a un cierto sitio o salir como tal. Ver un poquito más de lo que es el cableado como tal, alcances de lo que es el software o una plataforma X, porque realmente no está enfocado en un software como tal, o una versión como tal. Cualquier consulta, dudas a través del chat. Nosotros vamos a estar pendientes del chat. Básicamente, Mariana, en algunos de los casos yo, si tengo la posibilidad, lo puedo leer. Espero que todos escuchen bastante bien y que puedan ver la presentación, micrófonos y cámaras apagadas. Damos inicios. La semana pasada quedamos en el tema de lo que es la plataforma o el software de administración. Realmente, sin hablar en alguno o puntualmente como de algún tipo de software, el software como tal nos permite hacer a nosotros administraciones. Existen muchos tipos de software. Cuando hablamos software de aplicación local, es un software que administra sistemas de control de acceso instalados en una PC, en una computadora, pero solo puede soportar o administrar equipos que estén dentro de la misma red donde está instalado el software. Entonces, yo tengo mi empresa, tengo mi control de acceso y solo los equipos que estén dentro de esa empresa o esa red como tal pueden ser administrados. Sin embargo, ya hay posibilidades o existen posibles software, plataformas que nos permiten hacer a nosotros administraciones más locales y fuera de la red. Entonces, acá es importante que tomen en cuenta que los software, las plataformas actuales nos permiten hacer este tipo de administraciones con acceso a través de aplicaciones móviles, con accesos locales y remotos a través de su navegador web. Este tipo de aplicaciones se pueden hacer. Sin embargo, acá lo importante es, cuando seleccionen una marca, es, bueno, ¿cuáles son los alcances que yo quiero con mi plataforma? Porque suceden casos y muy puntuales solicito una plataforma que tenga infinidad de alcances y funciones. Y les puedo ser muy sincero, muchas veces ni siquiera se usa el 20% de todo lo que solicitan. Y esto es una costumbre que normalmente se ve mucho en el desarrollo de proyectos. Entonces ahí es donde ustedes tienen que aterrizar puntualmente qué es lo que requieren. Yo necesito una plataforma de software que me permita a mí administrar equipo local en mi empresa y fuera de la empresa. Que me soporte para aperturas y cierres remotos a través de una aplicación móvil. Que me soporte accesar desde un navegador en alguna parte del mundo donde yo pueda verificar, hacer administración y modificación de empleados. Todo eso es posible. Las plataformas actuales de control de acceso lo permiten. Marcas hay muchas. Lo importante es saber lo que se requiere o las necesidades que tenemos al final para poder seleccionar esta plataforma. Esta plataforma administra el sistema como tal, perfiles de los empleados. La semana pasada estuvimos hablando un poco de qué tipo de perfiles podemos tener. Estábamos hablando del gafete, qué información se puede tener un gafete cuando se solicitan funciones con tarjetas especiales para hacer impresiones como tal, impresiones en alta definición, por ejemplo. Toda esa información está muy ligada al usuario y a la plataforma, en este caso el software, donde se carga la mayoría de información del empleado. ¿Qué tipo de información podemos tener o administrar en el software? El día que ingresó la persona, hasta qué fecha posible en horario va a trabajar en la empresa, si fuera el caso, que ya tiene un rango nada más definido de tal fecha a tal fecha. Se le carga, por ejemplo, su número de identificación, muchos casos son un número de la licencia, si tiene alguna licencia, el sexo, el nombre, apellidos, el ID, departamentos, áreas, toda esta información la podemos cargar a través de software de administración. También algo importante, el software como tal administra lo que son los paneles, las lectoras, todo lo que son entradas y salidas de los paneles o terminales. Recordando un poco lo que hablamos, los terminales o los paneles tienen entradas y salidas de alarma. Todas estas pueden ser administradas a través del software. Podemos contar con archivos históricos para verificar todos los movimientos que hubieron en la configuración o en administración del software. Recuerden que cuando alguna persona ingresa al software, en este caso el que debería ingresar es el administrador, crea información del historial de lo que
realmente hace. Y de eso va las actividades y los reportes. Y algo muy importante, las plataformas permiten tener una capacidad de respaldo. Cuando hablamos de respaldos, que podemos respaldar toda la base de datos y toda la configuración que se haya hecho en el software. ¿Por qué es importante mencionar la configuración y su respaldo como tal? Porque han pasado casos que se van y se instalan, configuran un sistema muy robusto de control de acceso y por alguna razón instalaron algún otro tipo de librería o algún tipo de información en la computadora que me afectó a mí la instalación o la base de datos del software. Si ustedes no tienen un respaldo de esto, la probabilidad de que tengan que iniciar de cero es muy alta. Entonces ahí es donde uno recomienda que siempre que terminen de hacer una configuración, respalden toda la información y base de datos para que si pasa algo, nada más la vuelven a cargar y todo está como si se hubiera instalado desde el primer día. Entonces ahí es importante tomar en cuenta esto. Y algo que menciono acá es la integración a base de datos. ¿Por qué la integración a base de datos? Porque existen plataformas de terceros que me permiten hacer ese tipo de integraciones. Ahorita vamos a ver algunas de los más conocidos, pero podemos hacer integraciones con base de datos dependiendo de la plataforma que se vaya a utilizar. Y algo importante, esa base de datos, ¿para qué la utilizan? Bueno, en muchos de los casos existen software de terceros que al vincular mi sistema de control de acceso con la base de datos de ellos, la información que ellos puedan extraer del sistema de control de acceso les permite, por ejemplo, generar un reporte de tiempo de asistencia. Esos son algunos tipos de integraciones que muchas veces, si hay una plataforma de terceros, pueden utilizar la información de control de acceso por la integración a la base de datos y poder generar tipos de reportes de tiempo de asistencia y control de planillas. Entonces ahí estamos viendo que estamos hablando de control de acceso, plataforma, base de datos y terminamos teniendo un sistema de tiempo de asistencia. ¿Por qué? Por la administración que se puede hacer. Los que les mencionaba o lo que mencionaba, el sistema de control de acceso permite administración remota y como tal local. ¿Por qué lo coloqué primero remota? Por el hecho de que no todas las plataformas permiten hacer conexiones remotas. En otras palabras, como lo vemos aquí en imagen, podemos tener un sistema de control de acceso instalado con acceso del administrador o administradores, dependiendo del privilegio que les haya dado al usuario. Pueden haber múltiples administradores y todos simultáneamente pueden ingresar a la plataforma para hacer diferentes tipos de configuraciones. Me pregunto, ¿por qué pueden haber 4 administradores y cuál sería la ventaja de utilizar 4 administradores? ¿Alguien que me pueda dar una respuesta? Sé que tal vez no lo he mencionado, pero tal vez por conocimiento. Bueno, nadie. Tenemos 4 administradores en este caso, porque como le mencionaba, podemos tener el sistema de control de acceso administrado remotamente y pueden haber, por ejemplo, varias sucursales, por ejemplo, donde tenemos 4 paneles por sucursal. Puede haber un administrador por cada sucursal. ¿Por qué? Porque él se encarga de administrar remotamente su área o la que le corresponde. Entonces ahí es donde se vuelve interesante este tipo de plataformas con administración remota de diferentes tipos de sucursales. Como bien menciona Gustavo, sectorización, regionalización, perdón, todo eso es posible, se puede hacer sin problema alguno. Y esas son las ventajas de estas plataformas. Por eso el control de acceso es tan amplio, no es un sistema nada más de instalar una cerradura y funciona el control de acceso. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿sabían que el control de acceso se pueden hacer todo este tipo o tiene este tipo de alcances? ¿Saben o han escuchado si se podría hacer? Y es posible. Por eso un control de acceso dejó de ser un sistema, por decirlo así, convencional, que nada más administraba puertas y pare de contar. Mariana, no sé qué lo que la manita arriba. Sí, era de Alejandro Salinas. Ale, ¿puedes encender tu micrófono? O bien escribir tu respuesta a través del chat. Gracias, Mariana. Cuando hablaba de base de datos, existen este tipo de bases de datos, SQL, Oracle. Esas son algunas de las bases de datos que se utilizan en la mayoría de los sistemas
de control de acceso, para mencionar algunos. Existen integraciones con Active Directory. Este también es un tipo de integración que se ha utilizado, que las plataformas lo permiten. Lo único aquí importante es, bueno, ¿será que la plataforma como tal tiene un API de integración? ¿Tiene alguna herramienta de integración que se pueda utilizar a través de un ingeniero en desarrollo de software? Todo esto es necesario. Las bases de datos normalmente o en muchos de los casos no se necesita un ingeniero en desarrollo de software, pero cuando ya hablamos de Active Directory, cuando queremos hacer una integración con el SDK, con el API de estas plataformas, acá es donde normalmente sí se requiere un ingeniero en desarrollo de software, y en todo caso hay un costo adicional por este tipo de SDK o de API. Felicidades por Gustavo, es el primero que gana, ¿cierto, Mariana? Es correcto, Will. Entonces, bueno, felicidades. Ahí Mariana le va a estar pasando la información del código que vas a aplicar en Uber Eats. Toma en cuenta. Otro tipo de información, los perfiles, los que mencionaba, las tarjetas y credenciales de acceso, sobre las cuales podemos ver mucha información y se define realmente el alcance del perfil del usuario. Si es un personal permanente, si es un proveedor, por ejemplo, si es visitantes o invitados, fechas de expiración, datos del último acceso, asignación de acceso y campos definidos para el usuario. Acá es importante mencionar, en todo caso, los datos de último acceso, la importancia que representa que independientemente del perfil que vaya a tener el usuario, tenemos un control de cuál fue su último acceso. ¿Por qué? Porque pasa en muchos los casos que tenemos también integración de control de acceso con cámaras, pasa un incidente interno, por ejemplo, pueden hurtar o robar algo como tal, y podemos tener datos a través de integración con las cámaras de circuito cerrado de televisión, y a su vez tenemos información de los últimos accesos. Entonces uno puede verificar, bueno, fue en tal área, entonces, ¿cuáles fueron las personas que anduvieron? ¿Cuál fue la hora estimada que consideran que fue el hurto? Y lo vinculan mucho a la información que podemos tener en el control de acceso con los últimos datos de acceso. Algo acá importante también mencionar respecto a lo que corresponde a los perfiles. Por ejemplo, visitantes, la importancia de un sistema de control de acceso cuando soporta visitantes. Podemos dar una alternativa de una solución de control de acceso, pero ¿qué pasa si se nos dejó saber el hecho que iban a haber visitantes? Por ejemplo, una pluma vehicular en un residencial. Es importante que se considere que debe soportar un módulo o alcances de visitantes. ¿Por qué? Porque ellos llegan, ingresan de tal rango a tal rango, de apertura y cierre, y solo bajo ese mismo horario o ese horario definido, ellos pueden ingresar y salir del residencial. O sea, la idea acá es que si usted tiene un residencial con una pluma vehicular o una barrera vehicular, la plataforma permite administrar visitantes, porque la idea no es que va a llegar tal persona, entonces yo presiono el botón, hace apertura de la barrera, pero con un botón de apertura y cierre, qué información o qué datos de ese visitante vamos a obtener. Nada más se va a ver en el sistema una apertura y un cierre de la pluma vehicular a tal hora, o barrera vehicular en este caso, pero no tenemos información del visitante. Entonces acá es importante cuando hablamos de sistemas de control de acceso que el sistema de control de acceso permita la función de visitantes o alcances para visitantes. No sé si acá todos súper claros. Otro punto importante en la administración de alarmas, bueno, la mayoría, no le puedo decir que todos porque no conozco todas las plataformas, soportan monitoreo en tiempo real con gráficos dinámicos y módulos de integración en circuitos cerrados de televisión, lo que venía mencionando, la importancia que nosotros podemos tener algún tipo de alarma. Por ejemplo, la semana pasada les mencionaba cuál es la idea de un contacto magnético en una puerta. Alguien que me pueda decir cuál es la idea de tener un contacto magnético, sea empotrado o visible sobre el marco de la puerta. ¿Cuál es la idea puntual de esto? Alguien que me pueda dar la respuesta para qué es necesario el contacto magnético.
Controlar quién entra y quién sale. Para mantener la puerta cerrada. Vamos a ver quién tiene la razón. Las respuestas son muy similares, sin embargo, ya les voy a decir. Puntualmente, la respuesta más acertada es la de Víctor Zumbado. Todos hacen comentarios bastante similares. Sin embargo, realmente lo que hace un contacto magnético, como dice Víctor Zumbado, déjeme que se me pasó acá, supervisar el estado de la puerta, ya sea abierto o cerrado. Aunque todos tienen la razón en muchos de los comentarios, realmente es la supervisión de la puerta, tanto para entrada y salida. Entonces, Víctor Zumbado, gracias a todos también. Las respuestas están muy similares, sin embargo, lo más puntual es la supervisión de la puerta, tanto en cierre y apertura. Hola, Ale. Encendimos tu micrófono, perdón por la interrupción, Will. Bueno, ya puedes quitar el silencio de tu micrófono. Te vamos a dejar a ti esta opción, solo porque no tienes chat. Entonces, para que puedas participar en la dinámica. Y Will, perdón la interrupción también. Debido a que nadie acertó correctamente, vamos a estar haciendo otra pregunta durante la sesión para rifar el próximo código. Mariana, si hay una persona que acertó, perdón, es Víctor Horna. Perdón, es Víctor Horna. Supervisar el estado de la puerta, ya sea abierto o cerrado. Listo. Perdón, Gracias, acá Will. que hubo una confusión con el apellido, pero es Víctor. Es que hay dos Víctor, pero es Víctor Horna. Las respuestas están muy similares, sin embargo, la más acertada era de él. Realmente es supervisión. Muchas gracias a todos por participar. De verdad que las respuestas están muy similares, sin embargo, hay una persona que tiene como puntualmente la más acertada. Otro punto importante, bueno, ya mencionábamos acá que permite, en este caso la plataforma nos lleva o tenemos el alcance de monitorear en tiempo real. A ver, si uno monitorea en tiempo real y tiene una persona dedicada para monitorear, ustedes se darán cuenta que las plataformas normalmente les indican qué fue lo que pasó. Por ejemplo, cuando hablaba del contacto magnético, ¿qué pasa si la puerta la forzaron? Si alguien por alguna razón cortó la alimentación eléctrica de la cerradura electromagnética y empuja la puerta. Solo el hecho de hacer eso, sin tarjeta, sin código y demás, nos permite a nosotros generar una alarma por puerta forzada. Preguntarán por qué puerta forzada, porque el contacto magnético, como bien supervisa, al final se da cuenta que después de la supervisión, tanto de entrada y salida, se generó una apertura indebida. ¿Por qué? Porque no colocaron o no pasaron la tarjeta de proximidad, no colocaron huella, no mostraron rostro. Este tipo de alarma nosotros lo podemos ver en las plataformas en tiempo real. Y algo importante, gráficos dinámicos, donde nosotros podemos colocar las puertas. No sé si han tenido la oportunidad, pero las plataformas como tal permiten cargar un archivo en formato PDF, por ejemplo, o formato JPG. Ya ustedes deberán de verificar en la plataforma que vayan a utilizar las dimensiones o las resoluciones que soporta o el tamaño del archivo que soporta. Puede ser un PDF, pero si el archivo pesa mucho, pues es imposible. Ustedes se adecúan la imagen, la centran y le pueden colocar todo lo que corresponde a las configuraciones de todas las puertas. Qué tipo de puerta es, dónde va la puerta, si va a llevar contacto, si ese contacto o ese contacto magnético hay una puerta con apertura ya forzada, que no es apertura de supervisión, que se le genere algún tipo de iluminación, le sale un tipo de sirena en la imagen y puede hacer una integración con circuito cerrado de televisión que inmediatamente muestre por detección de movimiento el tiempo antes y después de que se forzara la puerta. Eso es posible, todo es posible a través de integración. Como les mencionaba, sistema de monitoreo de eventos, visualización y anuncio, rutina de alarmas, reconocimiento, respuesta del operador y alarma de gráficas. Todo lo que venía mencionando, todo lo que podemos hacer con este tipo de integraciones.
Acá recordar que este tipo de integración conlleva en muchos los casos licenciamientos, sistemas especiales con cámaras IP para todo lo que corresponde a la integración. En muchos de los casos puede ser que la plataforma de control de acceso no soporte la integración o no trae el módulo circuito cerrado de televisión y se debe de integrar a otras plataformas. Todo es posible. Lo único que tienen que tomar en cuenta es que las plataformas en muchos de los casos, no todas o en la mayoría, por decirlo así, soportan toda la integración completa. Muchas veces se integran a otras plataformas de terceros que le permiten controlar o llevar un control de todas estas entradas y salidas de alarma y eventos y demás. Algo que menciona por acá Luis Mena, pregunta, una típica vulneración o mala práctica de las personas es que están dos o más colegas o trabajadores y solo uno abre la puerta y pasa todo sin el registro adecuado. ¿Existe algún elemento contado de personas o sensor de cruce para tener una alarma? Se puede hacer, si fuera el caso que uno pueda controlar a través de un dispositivo de terceros el cruce de línea, tomando en cuenta un tramo de tiempo, digamos. Si va a pasar una persona, usted puede colocar un sensor o una cámara de cruce línea que usted sabe que de tal rango a tal rango ingresa una sola persona. Pero si entran todas en el mismo rango de tiempo, ahí sí podría generar un tipo de alarma. Sin embargo, existe algo que vamos a ver ahorita, gracias a Luis Mena por hacer el adelanto, que se llama anti-passback. Es posible en los sistemas de control de acceso y esos son los que se recomiendan. Ya les vamos a mencionar la función. Por acá la tengo, ya casi la vamos a ver. Como le mencionaba, toda esta información ustedes la pueden ver como reporte de alarmas e incidentes. Todo lo que veníamos mencionando, toda esta información la pueden ver. Eso es un software de terceros. Realmente los softwares de ahora son un poco más interactivos. No se ven no se lo veo muy cargado de información, pero son más interactivos. Ahora son más interactivos, pero sé que sí se generan este tipo de información con reportes más completos. Estos son algunos de los casos, acciones y disparos programados, por ejemplo, con entradas y salidas de alarma, con contadores hacia arriba y hacia abajo, en todo caso para aquellos sistemas de control de acceso que permiten salidas de alarmas con contadores que se pueden también configurar o accionados automáticamente. Por ejemplo, que yo tengo un botón, lo presiono y este botón lo vinculo automáticamente a una salida. Es un accionamiento manual y automático sería a través del software que lo hace programado. Todo eso es posible. Recuerden la integración con video monitor para poder ver todo lo que está sucediendo, video layout para poder cargar el plano en formato PDF, JPG y otros tipos de formatos, arreglo múltiples de cámaras para poder tener un control de toda el área, tanto en la salida y entrada de ese punto de referencia, que es la puerta, como también su perímetros y área completa, control con cámaras PTZ y búsqueda de video grabado. Todo eso se puede hacer con integraciones. El tema es que ustedes tienen que tomar en cuenta que lleva un poquito más de desarrollo, que se considera un poco más de tiempo en este tipo de aplicaciones y como tal, en muchos de los casos, pues no es gratuito. Existen módulos adicionales que tienen, pues hay que pagar un costo permanente. En algunos de los casos, cada cierto tiempo tienen que estar renovando licencias, dependerá de cada fabricante y su posible solución. ¿Han escuchado la función de exclusamiento? ¿Alguien que me indique si ha escuchado alguna vez en control de accesos? Si sabían que existía este tipo de funciones. Bueno, no han escuchado exclusamiento. Para algunas plataformas de control de acceso, como bien mencionan acá, gracias Luis Mena y Marco Vinicio, permite la apertura de una sola puerta simultáneamente. Puede configurarse de 2 a 4 puertas dependiendo de la plataforma y requiere sensor de puerta contacto magnético. Por ejemplo, acá se ven dos casos, dos puertas cerradas, una puerta cerrada y una puerta abierta y una puerta cerrada, una puerta abierta y una puerta cerrada, dos puertas abiertas simultáneamente. Estas son las típicas configuraciones que se permiten en exclusamiento y en resumen es que si yo ingreso por la puerta número 1, ¿verdad? Y voy con mi tarjeta, paso a la puerta número 1, me reconoce,
quedó la puerta abierta y voy a pasar por la segunda y la abro, según uno esperaría abrirla. Si la puerta 1 no está cerrada, no me va a abrir la 2. Y claramente si las dos están abiertas, no, en este caso no va a funcionar. Realmente la función de esto es que para poder usted ingresar a la siguiente puerta, tiene que en este caso estar cerrada la primera. Si ustedes ven acá está explicando que las dos puertas están cerradas. Acá está explicando que ingresamos por la puerta número 1, pero la 2 se mantiene cerrada. Aquí ya la 1 está cerrada y yo abro la 2 y aquí las dos están abiertas. Al final de cuentas, el cruzamiento funciona bastante bien en casos de que queremos tener un control que en todo, o sea, la necesidad de que no esté ingresando y saliendo personas y que las puertas estén abiertas, eso no es seguro. En muchos de los casos, y como mencionaba por acá, me parece que Luis Mena, en muchos de los casos pasamos por la puerta número 1, que va abierta y ingresó un montón de personas más. Ingresamos por la puerta 2 y todavía la puerta 1 está abierta. Eso es bastante inseguro. Se esperaría que esto no pase en casos de que las puertas estén con una buena separación horizontalmente caminando. Pero en todo caso, ¿qué pasa cuando son puertas muy consecutivas o muy cercanas? El cruzamiento funciona bastante bien. Si usted pasó la puerta 1 y no la cerró, no va a poder pasar por la puerta 2. Eso es cruzamiento. Y se puede considerar que también, como mencionaba por acá, César Ledesma, eso se ve mucho también en los casos en aplicaciones de tipo bancarias, donde la seguridad pues, en control de acceso es bastante elevada. Función anti-passback es otra función muy interesante y se utiliza mucho. Creo que es una de las más utilizadas. Por ejemplo, me parece que fue Luis Mena que mencionaba que yo llego con mi tarjeta, hago la apertura de la puerta, ingreso yo y me mantengo con la puerta abierta y pasan 6 personas. ¿Y qué pasó con esas 6 personas? ¿Por qué no marcaron? ¿Cómo se esperaría de un sistema de control de acceso integrado con una plataforma de planillas o control de empleados si no va a tener nunca marca? Ingresó una persona y pasaron 5 adicionales que no marcaron. En control de acceso eso no debería ser así. Por eso se hablaba, pero es que él me presta la tarjeta y nos prestamos la tarjeta. Ok, cuando ustedes configuran un sistema con anti-passback, cuando indican cuáles puertas, porque también hay limitantes en hardware y software, cuáles puertas quieren con anti-passback, yo soy el usuario A, ingreso por la puerta 1, voy por la puerta 2 y paso. Otro compañero es el usuario B, ingresó por la puerta 1 también, pasó su tarjeta. Pero cuando yo voy a pasar por la segunda puerta como usuario A y él es B, él pasa conmigo. Súper bien, él pasó por la primera puerta y pasó conmigo o con mi persona en este caso en la segunda puerta. Cuando él quiere ingresar a una tercera puerta, el sistema se va a dar cuenta que nunca pasó por la segunda, porque nunca marcó. Anti-passback te permite, en este caso, tener un control absoluto de las puertas. Si usted no pasó por la puerta 1 con la tarjeta, no va a poder pasar por la puerta 2, 3 o 4. Hay un orden, por decirle, no es patrullaje, pero es como cuando uno crea un patrullaje, como que crea una ruta. Hay un orden en el sistema que le dice, si usted no pasó por la 1, no va a pasar por la 2, o por la 3 o por la 4. Entonces, anti-passback funciona bastante bien. No sé si habían escuchado, pero eso son funciones básicas de control de acceso. Por eso les mencionaba que cuando ustedes solicitan un control de acceso con anti-passback, tienen que indicar cuáles son las puertas para ver cuál plataforma y cuál hardware se adecua más a su necesidad anti-passback. No todos los paneles lo logran, o muchas veces tenemos sistemas con paneles distribuidos donde por la versión del hardware y de la plataforma se puede hacer anti-passback solo entre las puertas propias del panel. Si el panel soporta 4 puertas, las 4 puertas lo pueden hacer, pero él no puede hablarse con un segundo panel que tenga otras 4 puertas. Entonces acá es importante que tomen en cuenta que eso sucede mucho en los sistemas con anti-passback, que se tiene que tomar en cuenta la necesidad de esta función. Acá déjenme leer un poco la información que nos dejaron. Para todo caso que mencionaba Luis Mena, bueno, esto es anti-passback. Ahora bien, si existen casos que se están pasando las tarjetas o alguna persona ya se pasa la tarjeta como tal, debería haber una supervisión
y vincularse muchas veces la información del acceso de la persona con los reportes. Pero en todo caso, si sucede en algún punto puntual, en puertas muy críticas, definitivamente el reconocimiento facial es la mejor opción. Y la huella como tal. Ahora, la huella muchas veces lo falsifican dependiendo del producto que vayan a utilizar. Por eso es importantísimo la buena selección de la marca. Que cumplan con algunas certificaciones. Existen marcas que cumplen con muchas certificaciones en la parte biométrica con huella digital o también, en todo caso, reconocimiento facial. Entonces, esas son opciones adicionales al anti-password, pero eso ya sería a nivel de lo que es el hardware y tomando en cuenta de que en todo caso se presten las tarjetas. Sin embargo, en muchos de los casos los reportes no son muy completos y se tiende a generar muchos conflictos con este tipo de casos. Por eso es importante cuando ustedes instalan un sistema de control de acceso con anti-passback no hacer ningún comentario o no mencionar a los usuarios. Realmente el administrador es el único que debería saber lo que está pasando. Y otro punto o función importante en los software de control de acceso es verificación multiusuario, donde se obliga a 2 o más usuarios a marcar en una misma puerta para hacer una apertura completa. Esas son algunas configuraciones súper importantes. Ahí lo pueden encontrar en diferentes páginas o en el canal de YouTube pueden encontrar varios casos de aplicaciones, pero tienen que generarse una multiverificación de empleados para poder ingresar en una sola puerta. No existe realmente un orden de si el empleado A o B. Eso dependería como ustedes lo quieran configurar, pero en muchos de los casos tienen que haber, por ejemplo, aquí 5 marcas en determinado tiempo. Tampoco es que usted no le va a dar en punto un segundo, tiene que marcar todo, no. O sea, la idea es que hay un tiempo intermedio. Ustedes por eso configuran el software que entre marca y marca debe haber un tiempo estimado de tanto. Pero en código, en verificación multiusuario, acá no es tanto. Acá la tarjeta sabe o percibe inmediatamente las 5 personas y me genera la apertura de las puertas. Verificación multiusuario también pueden configurarlo en algunos de los casos para que la puerta, después de que suceda esto, genere apertura completa tantas horas, por ejemplo, 11 horas al día, 12 horas al día. En caso de que no quieran llevar un control muy ajustado de sus empleados, que presupuestos no pueden estar comprando tarjetas o no pueden tener muchos sistemas de control de acceso, entonces colocan solo la puerta principal, verificación multiusuario para 5 personas. Esa puerta principal se mantiene con apertura abierta durante determinado tiempo o en este caso horario. La vinculación, algo importantísimo, el tema de los eventos. Por ejemplo, puerta forzada, activa un relevador auxiliar, que es el que trae en las salidas de los paneles a las terminales. Y ustedes pueden colocar una sirena, pueden colocar una luz estroboscópica. O, por ejemplo, cuando hay un acceso correcto, con la salida de alarma yo puedo activar la iluminación del sitio, del área, porque se supone que cuando esa persona esté, eso se activa. Puede activar el sistema de aire acondicionado que ya está preestablecido en la configuración y puede activar una cámara para la grabación. Preguntarían, ¿para qué un acceso correcto? Porque puede ser áreas que normalmente solo una persona ingresa o cierta cantidad de personas ingresan y por temas de ahorro energético también funciona bastante bien. Por seguridad por la cámara y los demás elementos por ahorro energético. ¿Por qué? Porque solo va a estar en el horario que ellos lleguen y vuelven a pasar la tarjeta a la salida y el relevador se desactiva. Acá lo único importante a nivel técnico que tienen que tomar en cuenta es difícilmente un relevador del tamaño o las características que traen los paneles vaya a soportar el paso de corriente alterna, no sé, 120 voltios en corriente alterna, 240 voltios en corriente alterna, no. Normalmente son pulsos o contactos secos que se utilizan con el control de acceso, pero debe haber un dispositivo intermedio entre el sistema de iluminación y control de acceso o aire acondicionado. ¿Por qué? Porque son pulsos muy bajos o son contactos secos. Entonces aquí es un tema más eléctrico. César Germán Ábalos, una consulta, me llegó un requerimiento para cotizar una solución de control de acceso seguro de puertas para una casa de cambio en la bóveda. El cliente me pide 3 alternativas: control de acceso de proximidad biométrico o control de iris. A ver, control de acceso de proximidad sería, bueno, eso es tarjeta, control biométrico, control de iris. Realmente considero, depende de la marca, pero me gustaría más la idea de un control de acceso biométrico con reconocimiento rostro. De iris, la verdad,
y mencionaba la sesión pasada, no he visto, conozco algún producto que genere control de acceso por reconocimiento de iris. En este caso, el reconocimiento de rostro sería ideal. Aquí es una terminal, básicamente es una terminal que nos permite a nosotros controlar por completo la puerta. Ahorita vamos a ver qué tipo a qué se le considera esa terminal, qué tipo de sistema de control de acceso es. Y otro punto importante que mencionaba acá también en la vinculación es las entradas de alarmas. La semana pasada mencioné qué pasa cuando existe un conato de incendio, una emergencia. Yo puedo en la entrada de alarma colocar una estación manual y me permite hacer las aperturas de todas las puertas por vinculación. Y esto es por programación. Pero acá es donde yo siempre puntualizo. Cuando hablamos de vinculación, existen diferentes tipos de vinculación. Vinculación de la estación manual con el panel de control de acceso y las puertas que ese panel administra, y vinculación entrada de alarma con estación manual con ese panel de control de acceso más el total de sistemas de control de acceso que está en el sitio. Y aquí es donde tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay sistemas de control de acceso que tienen entradas y salidas de alarma, pero los paneles no se hablan entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Activo la estación manual, se me liberan las 4 puertas de ese panel que las soporta, pero ese panel, por la versión, el hardware y el software que existe o la plataforma que adquirieron, no se habla con los demás paneles. Entonces resulta que no se generó la apertura automática por la entrada de alarma de las puertas de la ruta de evacuación. Y yo les mencionaba a ustedes en la sesión pasada, para esas aplicaciones lo ideal, por algunas normas internacionales como la NFPA 101, es que la apertura de las puertas en caso de emergencia o en este caso incendio, la haga un sistema de alarmas contra incendio. Eso sería lo ideal, desenergizar todas las puertas a través de un sistema de alarmas contra incendio, que cuando el control de acceso se requiere hacer las aperturas completas, las fuentes remotas del sistema de control de acceso está vinculado a un pulso del panel de alarmas contra incendio por normativa, que me hace la apertura, me energiza todas las cerraduras o los strike, pero eso sería lo ideal. ¿Qué sucede en campo? ¿Qué sucede en nuestros países? ¿Qué sucede en los proyectos? Ya eso es un tema muy amplio. Cada uno podemos verificar si eso está sucediendo así. Porque el sistema de control de acceso puede ser que para la desgracia, en el momento que se genera una alarma o incendio, no estaba, el software perdió conexión con los paneles, o no existe vinculación globales, o no había comunicación entre los paneles porque el switch se generó algún tipo de error en el switch donde están todos comunicados centralizados. Estas cosas suceden. Entonces ahí es donde tienen que tener un poco más de cuidado y bueno, ojalá que fuera con sistema de alarmas contra incendio. Entradas auxiliares, hay muchas opciones en los paneles, por ejemplo, detectores de movimiento, jalón de emergencia con una estación manual. Yo les mencionaba detectores de gas o de humo o de temperatura. Esos son entradas, un sensor de puerta, este es de tipo empotrado, barreras fotoeléctricas para perímetros. Bueno, perímetros y también si fuera el caso que lo quieren utilizar internamente lo pueden hacer, pero se utilizan muchos para los perímetros porque la idea es que para que no ingresen a un sitio uno debería comenzar o la seguridad de un sitio inicia desde su perímetro, no cuando la persona está adentro. Y por ejemplo, un botón de emergencia. Esos son casos de entrada de alarma. Ustedes toman la decisión qué tipo de vinculación van a hacer, con qué salidas de los paneles la van a vincular, qué tipo de dispositivo a la salida van a activar. Estas son entradas que ustedes pueden utilizar y pues, hacer maravillas. Recuerden que, por ejemplo, una entrada auxiliar puede ser un contacto seco de una cámara que detectó movimiento de una cámara, me envía un pulso a la entrada del panel y esa entrada del panel yo la configuro para que una salida del panel active algo. Son tipos de integraciones que se pueden hacer. Y aquí, por ejemplo, están las salidas. Les mencionaba en el caso anterior, tengo una entrada de alarma, ¿por qué? Porque viene un pulso o un contacto seco de una cámara. Recibo esa información y tengo mis salidas. Esto es lo que yo podría hacer. Activar una luz estroboscópica, activar mi sistema de iluminación artificial, activar elevadores externos o diversos equipos electrónicos. Si ven acá,
Activar reguladores externos es lo que mencionaba. Los paneles tienen una capacidad de activar, pero son contactos secos o señales de voltaje muy bajas. Por eso se ocupa para equipos tan robustos, sistemas de iluminación, un regulador externo que reciba la señal y que sí soporte trabajar con voltajes muy altos, en corriente alterna, por ejemplo. Pero esto es a nivel de electrónica y estos reguladores los venden pues, en muchos de los sitios de distribución en dispositivos electrónicos o componentes. La apertura por puertas de emergencia, lo que hablábamos, yo activo una estación manual y deshabilito la puerta. Y recuerden, las puertas que normalmente, no puedo decir que son todas, pero las puertas que normalmente siempre son emergencias son las puertas de la ruta de evacuación. El que es el administrador del edificio, o se tiene una brigada como tal, tiene que tener un sistema de señalización para emergencias y tiene que tener una ruta de evacuación hacia el punto de reunión. Entonces, toda esta ruta está con puertas de control de acceso y esas serían las mínimas que deben de desbloquearse. Se esperaría que todas las demás en emergencia, pero la ruta de evacuación es la mínima. O sea, aquí es donde hay un riesgo y es la ruta que se utiliza. Víctor Horna, lo que mencionaba, y se los voy a leer, esto es lo que mencionaba hace un momento, para activaciones de paneles de incendio se recomienda actuar sobre la fuente o se puede tratar a nivel de control de acceso. Víctor y todos los que me escuchan, yo mencionaba que se puede hacer con el sistema de control de acceso, pero se debe actuar sobre la fuente. Un sistema de alarmas contra incendio debería actuar sobre la fuente y la fuente desenergizar todo el sistema. Esa es la recomendación, eso es lo que se debe hacer. Sin embargo, vamos a lo mismo, dependerá del proyecto, las necesidades, presupuesto, pero existe la integridad de la vida humana y eso sería como lo más importante a tomar en cuenta e indicar en todos los proyectos. Ya vamos avanzando. ¿Cómo vamos de tiempo, Mariana? Tenemos otros 45 minutos, Will. Estaba planeado para que terminara 10:30. En el caso Perfecto. de... Oh, perdón. No, no se preocupen. No, eso vamos súper bien. Creo que terminamos mucho antes del tiempo establecido y nos alcanza un poco más para el tema de consultas. A pesar de que esto es un webinar de conceptos básicos de control de acceso, si ustedes ven, estamos tocando muchos temas de proyectos, de alcances y se vuelve un poco más interesante. Lo que es el cableado del sistema de control de acceso, este es un controlador, una controladora de acceso, controla 2 puertas, perdón la resolución, pero era la imagen que teníamos nosotros a mano. Strike-It, se lo hablábamos la semana pasada, es un elemento para bloquear la puerta. Existen estos productos o soluciones donde si hay electricidad o está energizado, se me bloquea las puertas, o hay otros casos que es al revés, más bien cuando se va o hay un fallo en el fluido eléctrico, se bloquean. Por eso es que mencionaba la semana pasada en la sesión que depende de la necesidad que tenga el proyecto. En muchos de los casos, la puerta tiene que estar 100% con apertura, pero si falla el fluido eléctrico, que se me bloquean esas puertas. Eso se puede hacer y ahí es donde depende del elemento que vamos a seleccionar para bloquear la puerta, como el strike está acá. Tenemos una lectora, tenemos una salida de alarma, por ejemplo. Tenemos este elemento que es contacto, no, este es un contacto magnético, nada más que como muy grande acá. Y tenemos un REX, que lo hablábamos la semana pasada, es un dispositivo de solicitud de salida. Este es con sensor de movimiento. Entonces, la persona ingresa, sensa el movimiento, me libera la puerta. Pero yo les pregunto, ¿qué pasa acá? Si yo estoy en la parte interna de la puerta y tengo este dispositivo de solicitud de salida, el famoso REX. Hasta hace unos días acá me di cuenta de dónde nacía la palabra REX. Entonces, eso es dispositivo de solicitud de salida. Y hay un conato incendio. Y este dispositivo me falla. Ustedes ven acá que no hay un botón. Lo mínimo es que esperaría tener un botón de emergencia que me libere todas las puertas. O, conato incendio, que el panel de alarmas contra incendio interactúe con la fuente de alimentación que es listada para aplicaciones de alarmas contra incendio, que utiliza el panel de control de acceso para que me libere las puertas. Porque si en todo caso, en ruta de evacuación, este dispositivo sensor de solicitud de salida no funciona, todos quedamos dentro.
Entonces, por eso es la importancia de este tipo de elementos y toda la complejidad que lleva en muchos de los casos si queremos cumplir con normas de protección de seguridad y vida humana. Entonces, tenemos aquí una controladora, un panel, que me controla 2 puertas, con lectoras de entrada, sensor de solicitud de salida, contacto magnético para el estado de supervisión del mismo, salida de alarma, y ese strike que va en la parte media de la puerta, sobre el marco empotrado, que nos permite hacer el bloqueo de la puerta. Esto es una terminal de control de acceso. Por ahí me la encontré. Y lo que es importante mencionar es el cableado. Aquí aparecen algunos modelos de la tarjeta, del cable que se utiliza, pero más allá de las marcas es todo el cableado que podemos hacer con este dispositivo. Esta terminal de control de acceso me permite controlar una puerta. Por ejemplo, algunas terminales de control de acceso permiten que a la salida se le pueda colocar una lectora de proximidad o un botón, retención electromagnética, un switch para la puerta, que es el contacto magnético, pero vea que desde la terminal tienen que salir todos los cableados hasta los diferentes elementos. Muchas veces preguntan, ¿cuál es la distancia óptima para el cable de la lectora? ¿Cuál es la distancia máxima? Realmente no tengo un dato exacto porque depende de la marca, el calibre del cable y la tecnología y el protocolo de comunicación. Pero Wigan es un protocolo de comunicación que se utiliza, le puedo decir que el 100% no voy a decir que el 100, un 99% de las lectoras actuales, formato de protocolo de comunicación Wigan. He visto casos de marcas que soportan, dependiendo del calibre, hasta 151 metros, 120 metros. Siempre es importante, de la marca que ustedes vayan a utilizar, seleccionen el cableado correcto de la lectora y consulte al fabricante. ¿Cuál es la máxima distancia con esta lectora y con este calibre? O basado en su desarrollo del producto, ¿con qué cable probó y cuál fue la máxima distancia? Porque esto es muy abierto y la verdad no tenemos un dato puntual. He visto, como le digo, casos de lectoras a 150 metros desde el panel. He visto a 120, pero normalmente andan como en 110 metros, es lo máximo que he visto ya en la mayoría de los casos. Y aquí Víctor Horno también indicaba, ¿existe algún protocolo que indique distancias de cableado? Bueno, se me adelantó, pero eso es la información que estábamos hablando. Vamos a hablar un poco de los calibres, de lo recomendado, de lo que se debe hacer. No te puedo dar distancias, Víctor y estimados, no les puedo dar distancias porque dependerá del cableado, si es 100% cobre, qué tipo de cableado es, si están utilizando el correcto y también de qué protocolo de comunicación y qué marca estamos utilizando. Algo importante en el cableado de la configuración al diseñar tendencias de buenas prácticas de ingeniería. Por ejemplo, ubicar la lectora lo más cercana a los controladores. Eso es lo que yo siempre voy a recomendar. Cuando ustedes hacen distribución de sistemas de control de acceso, en lo posible, lo más cercano, las lectoras a la terminal o el panel de control de acceso. Otro punto importante, si es necesario, por distribución física y de niveles de seguridad, distribuir los controladores aun que su capacidad de manejar sea de toda la infraestructura sea superior. A ver, el resumen es, no llevemos al límite un sistema de control de acceso. Muchas veces, con tal de sacarle el máximo provecho a un panel de 4 puertas, colocamos la última lectora de las puertas casi en una distancia muy superior a lo que uno esperaría que soporte. Entonces, por un panel, afectar todo un sistema no sería lo correcto. En todo caso, si por distancia no podemos con un panel de 4 puertas, hagamos la distribución, aunque esté sobrando espacios, por decirlo así, de lectoras en la puerta, o, perdón, en controlador, o que el controlador soporte más, no importa, pero lo ideal es la integridad de la infraestructura, siempre cuidar esos detalles. El cable que debe ser obligatorio en cumplimiento siempre debe ser de la lectora de comunicación. Esto es importante y lo mencionaré siempre que me consultan. ¿Cuál es el cable que se utiliza para las lectoras? Ya vamos a ver un ejemplo de cables. Y le voy a poner una alternativa que yo no recomiendo, pero si fuera la última opción, sería ese tipo mínimo. Y los cables pueden viajar con cableado de comunicación o de otros sistemas de control, regido por el NEC o el Código Eléctrico Nacional, la NFPA 70.
Usted puede colocar comunicación y sistemas de potencia limitada o voltaje limitados, eso lo pueden viajar bajo una misma tubería. Pero cuando ya nosotros estamos mezclando con corriente alterna o con voltajes de baja tensión, media tensión, definitivamente no se recomienda que viajen en una misma tubería. Y una buena alternativa es usar un cable armado. El cable armado apatallado o shield es ese cable que tiene una chaqueta que le permite, en todo caso, evitar que haya influencias de señales que generan ruido o pérdida de datos. Y de igual forma le permite en todo caso poder toda esa información, ese ruido, bajarlo a tierra, eliminarlo o que no afecte la lectora. Importante, les pregunto, cuando se desarrolla un proyecto y alguien va a ir a configurar, lo mínimo que deberían de indicarle al contratista o al integrador o a la persona que vaya a desarrollar o ejecutar ese proyecto, tanto en instalación y configuración, es, bueno, cómo van a estar distribuidos los grupos de puertas, cuáles van a ser las zonas, los usuarios. Importante, el que instala y configura normalmente no sabe quiénes van a ser las personas que van a estar dentro de ese sistema. Lo mínimo que uno recomienda es que el cliente como tal les pase una lista, ojalá en Excel, con nombre, apellidos, toda esa información que ustedes, que la plataforma lo soporte y que ustedes requieran cargarlo en el sistema, para que sea mucho más sencillo a la hora de cargar la información. Muchas veces se retrasan hasta 2 días solo cargando el personal. Entonces siempre tiene que ser una lista en un formato, ojalá en Excel, donde ustedes pueden enviar toda la información detallada al configurador, en este caso, e instalación del sistema. Y algo importante, consultar al usuario final si desea aplicaciones especiales, tales como interacción con otros sistemas, si hay algún tipo de integración, qué aplicaciones vamos a tener en temas de reporte. Yo les mencionaba que es control de acceso, pero qué pasa cuando tenemos sistemas de tiempo de asistencia o patrullaje. Eso se debe indicar en todos los proyectos. Y lo que yo recomiendo es puntualizar o aterrizar en lo mejor posible el alcance del proyecto. Muchas veces solicitan muchas cosas y al final no ejecutamos. ¿Por qué? Porque se nos dispara el presupuesto. Pero el presupuesto se dispara porque se solicitan muchas de las cosas que, sí les puedo ser sincero, en muchos casos ni siquiera se van a utilizar. Entonces, realmente lo que ustedes necesitan, eso sería súper importante. Solo necesito esto y esto y esto. ¿Qué requiero para poder llevar a cabo este proyecto? Y el tema de emergencias. Un caso de ejemplo que pueden asignar tarjetas para cualquier lector libere todas las puertas, lo que hablábamos en caso de un temblor, un conato de incendio o emergencias. Eso es importantísimo. Venimos hablando de eso, de la seguridad de vida humana, el hecho de que necesitamos liberar las puertas en caso de una emergencia, conato de incendio. Eso también se lo deben de hacer, se lo deben de hacer. La persona debe saberlo, la persona que te va a dar la solución, la persona que te va a decir, bueno, yo recomiendo este producto, aunque ustedes hagan el análisis técnico después, pero siempre hay que decirle, bueno, si mi presupuesto es bastante alto o por lo menos tengo presupuesto, pues decirle, vea, yo requiero que el sistema de control de acceso se pueda liberar a través de un sistema de alarmas contra incendio, porque sé que en el sitio hay un sistema de alarmas contra incendio. Y eso es lo que ustedes van a recomendar al cliente final. Vea, tienen un sistema de alarmas contra incendio, hay una emergencia, existen estas puertas, esta ruta. Yo quiero que ustedes, a través del sistema de alarmas contra incendio, me desenergicen todas las puertas. Entonces ya ustedes hablan con el administrador del proyecto y lo integran al sistema de control de acceso y se aseguran que por lo menos ustedes cumplieron con la necesidad de liberar las puertas en caso de conato, incendio o emergencia, sin necesidad de depender si hay o no comunicación en el sistema de control de acceso. Y ojo, el tema de comunicación no es el sistema de control de acceso, puede ser el sistema de todos los equipos activos y demás de la infraestructura de todos los equipos de redes, todo lo interno en la parte de TI puede ser la que esté afectando el sistema, ni siquiera es el control de acceso. Vamos cerrando, arquitectura típica. Esto es un sistema de control de acceso conocido como autónomo, aplicación para una sola puerta, dispositivos de control de control lector integrados y sencillo de instalar y gestionar. Ustedes le solicitan una terminal de control de acceso. Eso es un control de acceso autónomo. Únicamente, únicamente soporta el control de una puerta.
Es que tengo dos puertas a la par, entonces voy a colocar 2 cerraduras electromagnéticas en paralelo. Y bueno, ese tipo de conexiones que hacen integraciones a través de cableado y que derivan, esas cosas no se permiten. Eso no es un sistema de control de acceso. Un sistema de control de acceso autónomo solo controla una puerta. Como vemos acá, veníamos viendo, retomando lo de la semana pasada y parte de lo que mencionaba. Podemos tener lectora de entrada, botón de salida, contacto magnético, strike, el que bloquea la puerta, y standalone, ese es un controlador. Ese controlador se puede comunicar por RS-232 o por una red Ethernet. Más utilizado, ya ahora la mayoría es por red Ethernet. Esto no lo han eliminado porque puede existir alguna razón que el sistema que van a instalar es muy viejo y no quieren todavía pasar a un sistema más actualizado con aplicaciones Ethernet. Consulta a Luis Mena. En caso, supongo que se deberá usar las puertas conectados a los terminales normalmente abiertos. ¿Existe alguna norma o buena práctica referente al tema? Realmente no existe o no he escuchado que haya alguna normativa que indique si tiene que conectarse, por ejemplo, normalmente abierto o normalmente cerrado. No existe. Todo dependerá de la necesidad. Por eso es que le da las dos opciones a ustedes. En algunos casos las terminales se pueden conectar normalmente cerrado. Todo dependerá del tipo de puerta o el alcance que vaya a tener. Realmente no existe. Y esas son las ventajas de los productos actuales. Permiten hacer cualquier tipo de conexión, normalmente abierto, normalmente cerrado. Entonces, Luis, la verdad no existe, no he escuchado como una norma que le vaya a indicar a usted que tiene que ser normalmente abierto definitivamente o normalmente cerrado. Dependerá de la necesidad y ustedes lo van viendo ahí conforme vayan desarrollando proyectos, se van a dar cuenta que en muchos casos comienzan a cambiar. Aunque el punto de inicio es muy similar, cambian algunas cosas al final de la instalación. También existen sistemas de control de accesos distribuidos en caso de que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos unos edificios con mucha cantidad de puertas donde están conformadas por un sistema de control de acceso para controlar múltiples puertas y sus respectivas lectoras. Acá tenemos una lectora con verificación con teclado, contraseña y también tarjeta. Estas, por su diseño, son para aplicaciones IP68, para exteriores completamente. Es un ejemplo que existen, pues que cuesta un poco accesar a ellas. Sí, en muchos de los mercados cuesta conseguir este tipo de producto, pero sí existe. Este es un sistema de control de acceso con paneles distribuidos, donde tenemos, por ejemplo, una comunicación RS422 o 485, donde podemos colocar paneles en cascada, con la limitante es que si cortan acá, todo esto para acá se desaparece. Por decirlo así, no deja de funcionar. Sí funcionan localmente, pero no hay comunicación entre ellos con el software. Ellos sí funcionan, pero la comunicación de eventos, reportes y demás, no hay comunicación acá. O si ustedes quieren hacer una apertura remota para estas puertas, ya no pueden hacerlo porque no hay comunicación. Aquí tenemos otra conexión por red Ethernet, donde tenemos un hub acá y podemos conectar los diferentes paneles de control de acceso. Pero, por ejemplo, aquí estamos controlando 6 puertas tentativamente. No sé de cuánto capacidad es este panel, porque esos paneles pueden ser de 1, de 2 o 4 puertas. ¿Qué pasa si fueran de 4? Tendríamos 24 puertas entre estos 6 paneles. Y vea lo importante, cuando tenemos integración con otros elementos conectados a una misma red Ethernet, cuando tenemos una misma comunicación entre ellos y podemos hacer este tipo de configuraciones para activar entradas y salidas del arma, en comunicación, el server de comunicación, acá podemos ajustar al software para administrarlo, y una base de datos para, en todo caso, si necesitamos hacer algún tipo de respaldo. Y algo importante a recordar también, cuando hablan de base de datos, hay proyectos tan grandes que la base de datos por su capacidad no alcanza y se tiene que migrar a una un poco más robustas o pagar un poco más por la base de datos. Los fabricantes, las marcas como tal ya traen una base de datos propia o la desarrollan con una base de datos de SQL que es gratuito y muchos de los casos muy amplia, tienen mucho soporte y mucho alcance, pero cuando ya se pasa una limitante de cierta cantidad de usuarios, migran a otra base de datos que como tal tiene un costo adicional.
Esto no se lo puedo decir yo, no les puedo decir cuál sería la base de datos, basado en qué. Todo dependerá del desarrollo del proyecto. Cuando ustedes arman una base, un proyecto, les dice, voy a ocupar tantas puertas, tantos usuarios, todos sus alcances uno los va viendo con el fabricante y al final el fabricante le va a indicar, William, la verdad es que basado en eso necesitan 2 servidores con estas características y estas bases de datos. Pero eso dependerá de todo el proyecto y por eso la importancia de dejar toda la información clara. Aplicaciones de control de acceso son muchas, parqueos con barreras vehiculares o plumas vehiculares, terminales de autobuses subterráneos, en todo caso, donde tenemos estas barreras abatibles o torniquetes, apartamentos, existen cerraduras de control de acceso inteligentes, aplicaciones de bóvedas, por ejemplo, reconocimiento de rostro, oficinas a través también de torniquetes abatibles o barreras abatibles, por decirlo así, donde ingresamos, marcamos con código QR y pasamos. Existen también aplicaciones donde estos mismos elementos, en lugar de llevar tarjetas de proximidad o lector de código QR, utilizan terminales de reconocimiento de rostro que alcanzan una cobertura de hasta 3 metros para hacer lectura de rostro. Todo esto es posible. Componentes de control de acceso, una fuente de alimentación, que normalmente está compuesta por su gabinete, su tarjeta de control y la tarjeta de alimentación que hace lo que es el cambio de voltaje, recibe y pasa el voltaje a las tarjetas de voltaje sin corriente directa, su transformador y batería. Acá el detalle es que acá se visualiza o no se visualiza, sería más bien la forma de verlo. Si estas fuentes, por ejemplo, en control de acceso, me permite a mí soportar una señal proveniente del sistema Lamas contraseña del panel, el FACP, para que me libere las puertas. ¿Por qué? Porque esto desenergiza y me libera todas las puertas, porque las puertas se quedan sin energía. Eso es una fuente, es un ejemplo muy básico, pero hay fuentes mucho más robustas que sí permiten este tipo de cosas. Y lo mejor de todo, muchas de estas fuentes tienen su salida independiente y controlada por el panel. Componentes del sistema, bueno, la lectora proximidad, tarjeta y biometría con huella, lectora biométrica, huella y facial. Aquí hace el reconocimiento facial y aquí pues la huella. Y lectora de proximidad de tarjeta con tarjeta de proximidad que no necesariamente tiene que tiene que interactuar o tocar totalmente la lectora. Puede haber una distancia de hasta 5 a 10 centímetros, dependerá de la tarjeta y el alcance de la lectora. También tenemos este tipo de lectoras con teclado, lectora con teclado y lectora de proximidad, y lectora o más, ya este es más enfocado, bueno, a ver, es una terminal, pero también se puede configurar, depende del producto, como un esclavo, quiere decir que ella se comportaría como si fuera una lectora. Aunque tiene su capacidad de administrar o completar todas las funciones del equipo, yo la puedo utilizar como esclavo y lo único que le saco es desempeño a la contraseña, a la huella, a la tarjeta. Y aunque ella tiene la capacidad como un control de acceso standalone o una terminal de control de acceso standalone, yo la puedo configurar para que sea esclavo y que funcione como una lectora. También otros componentes son los botones de solicitud de salida, botón pulsador de tipo hongo, se utiliza mucho en las casetas de los guardas, donde ellos tienen que hacer apertura de una barrera vehicular. Estos botones son muy esenciales. ¿Por qué? Son un poco grotescos, es apenas para colocar la mano y presionar. Y algo importante, estos botones permiten más el uso constante de que tienen que estar haciendo aperturas manuales. No es lo mismo utilizar un botón de contacto, sin contacto, perdón, donde se puede ver afectado después de tanto uso a este modelo que es un poco más robusto. Este es un botón sin contacto, con sensor en la mano. Acá es importante considerar en un sistema de control de acceso tenemos el sensor con la señal de contacto seco y estos botones necesitan una fuente externa. Normalmente una fuente de 500 miliamperios, 12 voltios en corriente directa es más que suficiente. Pero les menciono eso porque la iluminación no lo genera el panel. Se necesita. Y este es un botón pulsador sencillo que es de presionar, es totalmente, por decirlo así, analógico, es un contacto seco. Eso es todo. Este es
también se considera un REX, es un sensor de proximidad de solicitud de salida para personas y objetos. Por ejemplo, cuando usted entra en un supermercado, no hay que abrir las puertas, nada más ustedes se acercan y las puertas se desplazan automáticamente sus hojas hacia los costados. Eso es un sensor de proximidad de personas y objetos. Este es un sensor de estado o estatus que mencionamos para saber la supervisión de la puerta en la entrada y la salida. Y como también cuando genera un evento como tipo puerta forzada. Bueno, y no solo ese puerta forzada, también está el evento cuando la puerta está mucho tiempo abierta después del tiempo que se configuró. Víctor Horna nos consulta, ¿hay algunas integraciones para ligar smartphone con el sistema de control de acceso? Sí, Víctor, mencionaba hace unos minutos atrás, existen, las plataformas soportan aperturas remotas, todo dependerá del hardware y software que vayan a utilizar, pero aplicaciones donde podemos utilizarlo como administrador, como apertura de puertas y cierre de puertas, aperturas totales, o por ejemplo agregar usuarios. Si existe, y también existe para empleados, que el empleado lo que hace es que si tiene acceso, él abre la puerta desde su dispositivo móvil y la cierra desde su dispositivo. Bueno, hace aperturas, porque realmente tanto o salidas, él lo hace automáticamente desde la aplicación móvil. Después tenemos lo que son los componentes del sistema de control de acceso, el montaje del electroimán. Esto es un ejemplo sin soporte y esto es un ejemplo con soporte tipo U. La semana pasada hablamos de los electroimanes, que son los más utilizados 600 libras fuerzas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las puertas no son tan pesadas para utilizar una cerradura de 1200 libras fuerzas, pero se pueden utilizar 1200 libras fuerzas. Ustedes pueden buscar información donde hay tablas de referencia de qué tipo de material y qué peso aproximadamente debe tener para seleccionar la cerradura. Entonces, este sin soporte, ustedes compran la cerradura electromagnética por el tipo de marco y puerta. Si está el marco muy amplio, acá lo ve. La puerta tiene mucho, digamos que la puerta, el borde de la puerta llega acá, tiene todo este espacio libre. Entonces, usted coloca el electroimán ahí, en el perfil de la puerta coloca la placa y esta es una instalación sin soporte. Esta es una instalación con soporte tipo U, más utilizado para puertas de 100% vidrio. Cuando hablo de 100% vidrio, no son las que tienen vidrio con marco de aluminio, no, 100% vidrio. Es el soporte tipo Z, o famoso LZ, porque está compuesto por dos elementos, y el soporte tipo L. Entonces, esto es algo importante. Pasa o llegará a pasar, que dicen, es que usted me recomendó un soporte tipo Z y yo ocupaba un tipo L. Realmente, el que recomienda el producto le es muy difícil saber cuál es el soporte que ustedes requieren. Si ustedes, por ejemplo, pasan un plano arquitectónico, un plano con la distribución de todas las puertas, es que son para 10 puertas. Uno no sabe o va a suponer que el que se utiliza más es el tipo Z. Entonces se coloca el soporte tipo Z. ¿Por qué? Porque esta información debería venir indicada en la solicitud del proyecto. Soportes tipo Z, tanto. Soporte tipo L, tanto. Soporte tipo U, tanto. Esa es información que debe saber el arquitecto. El arquitecto que hizo el desarrollo de ese proyecto debe saber cuáles puertas van ahí. Y basado en el tipo de puerta, ustedes tienen que indicarnos, en todo caso, qué tipo de soporte van a necesitar por puerta. Vea, por ejemplo, esta es una instalación. Cuando hay suficientemente espacio, la puerta llega como si acaso a la mitad de este canal, por decirlo así. Y esto es sin soporte. Este es soporte tipo Z, ¿lo ven? Compuesto por dos elementos, por eso se llama tipo ZL. Porque se forma una Z, bueno, no es exactamente una Z, pero se le conoce como Z, y está compuesta por dos elementos. ¿Qué es lo que hacen muchos? He visto casos que pidieron Z y ocupaban L, entonces agarran solo una pieza de esta, quitan una pieza y la perforan y le hacen un arreglo ya un arreglo más en campo. Este soporte tipo U, ¿lo ven? Esta pieza se ancla al vidrio y esta otra placa en la parte superior. Eso lo pueden hacer ustedes también. Instalación de un cerrador de tipo Pernet, no lo hemos mencionado, pero este tipo Perno, que va empotrado en el marco de madera. Eso también funciona igual.
aperturas y con un método de verificación correcto. Estos son, por ejemplo, instalaciones, otro tipo de perno en el cielo raso, por decirlo así, o en el marco, como está acá, ¿vea? Tipo perno, con puertas de tipo vidrio. Por eso, en estos casos se falla mucho cuando se desarrollan proyectos, porque como se desconocen mucho las condiciones de la puerta, qué tipo de puerta, es muy difícil decir, ¿ustedes saben cuál es el que va? No, porque nosotros o necesitamos en todo caso más información de las puertas. Consulta hasta acá, ya nosotros vamos cerrando. Sé que el tiempo es bastante extendido ya y están un poco desgastados. Por favor, si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Existen protocolos de comunicación, el famoso WIGAN, el más conocido o más utilizado, y el OSDP. Así, diferencias puntuales, el WIGAN es desde la controladora a cada lectora, de derivación tipo estrella, por decirlo así. Y el OSDP para las controladoras es ver lectoras, por ejemplo, saliendo de la controladora en cascadas. Ventajas de este versus este. El OSDP puede haber un ahorro bastante grande en cableado, porque eso es solo un tirón de tubería de cableado. ¿Lo ven? Este tiene que tener derivaciones con tubería de cableado. Lo ideal es que haya una protección física o mecánica que proteja una protección mecánica que proteja el cableado y demás. Me dirán, bueno, aquí la ventaja es que si se corta este cable solo sale una puerta, y si se corta este cable salen todas las puertas, ¿sí? Puede pasar que la comunicación aquí se vea bien afectada. Sin embargo, el OSP tiene unas grandes ventajas. Ahora es un protocolo de comunicación más seguro, tiene ciberseguridad en su protocolo de comunicación. También puede indicar el estado del cableado. El OSP le puede indicar en qué punto falló el cableado o cuál lectora. Si usted sabe que de acá, de esta lectora hacia acá, no hay comunicación, usted ya sabe que el fallo debe estar por este punto, este tramo. No en este, porque al final sale de acá hacia la última. Tienen un montón de propiedades más, pero este OCP es muy famoso, ya es muy conocido. No toda la marca lo soportan, son exclusividades, son protocolos que no todas las marcas paneles y demás lo soportan, pero tienen sus ventajas y desventajas. El OSP tiene muchas ventajas por lo que hablaba. Victorna, creo que sí es un protocolo abierto. No estoy muy seguro, pero me parece que sí es abierto el protocolo. Eh, Le digo porque muchas de las marcas lo utilizan y no he escuchado como que solo cierta cantidad de marcas. Ya he visto varias marcas. Ahora vamos a hablar de las marcas, pero me parece que sí es abierto. Como digo, este tiene sus ventajas, pero es para que conozcan que existen los dos, para que investiguen un poco más de WIGAN versus el OSDP. Y acá vamos hablando que en infraestructura de tubería y cableado ya son ahorro, en seguridad es mucho más alta y en estado del cableado también. Acá el panel se cortó este cable, nunca nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Entonces puede ser que genere un error y no puedan entrar y nadie puede ni entrar ni salir, a menos de que del panel lo habiliten a puerta. Entonces, estos son los dos tipos que existen actualmente. El más utilizado es el WIGAN, el OSP tienen que estudiarlo un poco más, tienen muchas características y amplitudes con diferentes marcas y productos, pero pueden desarrollarlo en OSP también. Y para mencionar un poco de cableados, ya terminando, cableados para las lectoras, siempre voy a recomendar cableados para aplicaciones de comunicación, independientemente que sea pleno, no pleno, riser, uso general. Ustedes tienen que tomar en cuenta, el cable de la lectora es un cable especial. El calibre más utilizado es el 18AWG, 100% cobre, con 8 hilos. ¿Por qué? Porque puede ser que si es por RS485, en algunos de los casos, dependen de la marca, utilice 8 hilos. O si no usa, perdón, 8 hilos, usa 6. No sé qué lectora van a utilizar, no sé qué comunicación van a utilizar, si WIGAN o RS485, pero sé que andan en un rango de 6 a 8 hilos. Este cable es Shield apantallado. Este cable es especial para evitar ruido por fuentes externas de campos electromagnéticos y otros elementos que puedan afectar señales. Muy utilizado en las lectoras. Cable con strength, en este caso que el cable es multifilar. Es maleable, no es un cable de hilo sólido. Eso es lo que me gusta mucho de este tipo es maleable, le permite hacer buenas conexiones. Si usted quiere utilizar estaño o otro tipo de elemento para hacer mejores conexiones con las lectoras, bienvenido sea.
pero es un cable que permite manipularlo y moverlo, cable que permite trabajar, es de hilo multifilar. Está este par que está 18x2, este es cable utilizado mucho para las cerraduras electromagnéticas. Me dirán por qué 18, es el más utilizado, es de mayor calibre, y mi recomendación es, siempre preguntan, en un voltaje de 12 voltios DC, con una distancia de 40 metros, utiliza 600 miliamperios la cerradura cuando genera el pico más alto, cuando se activa. ¿Cuál es el calibre? Se utiliza mucho el 18x2, pero existe la famosa ley de Ohm, una fórmula para generar las caídas de voltaje. Acá no es que el 18 es el más utilizado por su calibre, porque es un calibre bastante grueso que nos permite a nosotros evitar las caídas de voltaje. Pero en un tirón, un tramo de 90 metros, lo ideal es que ustedes hagan una prueba de voltaje. Que lo conecten o que apliquen la ley de Ohm y hagan un cálculo básico de voltaje. ¿Cuánto es el ohmiaje o la resistencia que opone el cable en cierta cantidad de metros por el voltaje? Y me da tanto. Entonces ustedes se van a dar cuenta si le va a llegar 11.8 voltios al final de la línea o no le va a llegar. Pero esos son temas que realmente el más utilizado es el 18x2. Si me recomiendan, deberían de hacer un previo cálculo. Eso sería lo básico. Después está el 22 AWG por 2. Ese es más utilizado para los contactos magnéticos o botones en este caso de a ver, sí, los botones de un solo contacto. Y está este 22x4 que se utiliza, por ejemplo, les mencionaba el REX, el sensor de movimiento en la parte superior de la puerta. 22x4 es muy utilizado. 2 hilos de estos para lo que es el contacto seco, porque él genera un contacto seco, y los otros 2 para el voltaje. Entonces, estos son cables muy utilizados. Le puse la referencia de Genesis, una marca de Incomex también. Hablando de marca, porque había que mencionar alguna que otra marca, pero para que conozcan que están disponibles este tipo de cables ideales para este tipo de aplicaciones. Acá tenemos los componentes de la fuente de alimentación, ya los habíamos mencionado. Me parece que repetí esta imagen. Como lo mencionaba acá, 4x22. ¿Por qué puse 4x22? Porque muchas veces compran una bobina de 305 metros y le alcanza para el proyecto. Y nos van a decir, no, ya compré 4x22 porque tengo muchos sensores superiores de DREX para solitud de salida. Y la verdad no voy a incluir una bobina de 2x22, no hay necesidad, nada más no utilizo dos líneas de estas. Por eso es que lo puse como referencia, pero acá se puede usar 2x22 y lo que mencionaba para las células electromagnéticas 2x18. Entonces son algunas de las recomendaciones. Si acá hay personas que han instalado y han hecho pruebas, se van a dar cuenta que en muchos de los casos no se cumple o se cumple perfectamente. Eso dependerá de lo que estén haciendo y el previo análisis antes de la instalación. 6x22 es normalmente lo que utilizan las lectoras Wigan, por eso mencionaba que hay de 8 hilos para aplicaciones de RC485 o aquellas lectoras que ocupen una línea más de 6. En algunos casos habrá marcas que no se ocupen ni siquiera 6, ocupan 5. Y este es el cable que yo menciono, el STP-CAT5E. Yo recomiendo este de comunicación, se los vengo mencionando. Pero si van a utilizar en algún momento algún cable Cat5e, que sea mínimo STP, apantallado y que sus líneas internas sean multifilar. Utilizan mucho categoría 5E, UTP, hilo sólido. El hilo sólido se quiebra, no es fácil de manipular. Las conexiones muchas veces no quedan bien. No está hecho para estas aplicaciones. Por eso le digo, esas son las dos recomendaciones. La recomendación ideal es cable de comunicación. El cable de comunicación aquí dejé los datos aquí, digamos que en este caso recomiendo 18x8, pero hay casos que utilizan 6x22 basado en que las distancias son muy cortas y obviamente se hicieron unas consultas previas. Y el STP Cat5E lo mismo. No sé si han escuchado que se utiliza mucho UTP categoría 5E. Lo utilizan mucho, no es multifilar y es más propenso a quebrar, a dañarse. Y para hacer empalmes, la verdad que no funciona muy bien. Entonces son recomendaciones. Aquí tenemos un panel de control de acceso conectado a la red Ethernet. Básicamente tiene su puerto a la conexión de la red Ethernet y el panel es el que se encarga de controlar todas las puertas.
Aquí tenemos una lectora con reconocimiento de huella, biometría por huella y tarjeta. Y este es un tipo de botón de salida muy sencillito para hacer la apertura. Acá lo mencionar es algo que en un sistema de control de acceso, como hemos venido hablando, si falla la conexión que hay del sistema de control de acceso con el switch, el panel sigue comunicando. El panel no le afecta. Está en constante comunicación entre la plataforma y el panel para estar enviando la información, sí. Cuando se restablece la comunicación, normalmente vuelve a enviar toda la información que él tenía registrada. Estos son ejemplos de conexiones ya muy robustas. Este panel soporta ¿cuántas? 4 puertas. Este soporta 4 puertas, lector y botón de salida. Vea cómo están conectados entre sí. Este es un ejemplo que está conectado a la red Ethernet, pero están derivados en conexiones por RS485, donde tenemos diferentes derivaciones. De este panel se derivaron 2 paneles más y puede seguir hasta el siguiente panel. Este es diferente. Esto es directamente al switch por conexión Ethernet y las puertas directamente a él. O sea, en otras palabras, tenemos esta réplica la podemos tener acá y de este panel podríamos derivar a hacer este tipo de conexiones. Siempre me han preguntado qué pasa cuando hacemos este tipo de derivaciones en RC485. Lleva mucho trabajo, hay que hacer un análisis de cuántas derivaciones van a hacer, cómo van a colocar los diagramas de los paneles, qué distancia va a haber del panel 1 al panel 2. Todo eso tienen que dejarlo ver en un diagrama con distancias, calibres y demás para poder hacer un análisis con el fabricante que no vayamos a tener pérdidas de comunicación. Este tipo de solicitudes llevan mucho trabajo, por lo que hablamos. No es solo derivar, ok, ¿qué cali voy a utilizar? Ok, ¿cuántos paneles voy a derivar en RS485 de un panel y cuál distancia va a tener cada uno de los paneles? Son el tipo de detalles que se deben de tomar en cuenta. No podemos decir o que William les diga, no, utilicen eso, funciona bastante bien. No, si no funciona, por eso la importancia de hacer un previo estudio. Esta era la información que tenía para el día de hoy, la sesión número 2. Espero que les haya gustado mucho. Sé que era mucha información. Son conceptos básicos, pero dentro de los cuales hay mucha información también técnica. Entonces, muchas gracias a todos por asistir. No sé si hay alguna consulta. Acá queda mi información. De igual forma, recuerden comunicarse a seguridad@incomex.com para que se comuniquen con las afiliadas locales de su país y podamos desarrollar los diferentes proyectos con aplicaciones y soluciones en las diferentes marcas de nuestra distribución. Mariana, no sé si hay alguna pregunta más o de igual forma compartirnos las marcas como la anterior vez. Hola Will, de hecho sí, rápidamente les voy a compartir el portafolio de seguridad. Recuerden que nosotros tenemos diferentes divisiones de negocio, pero como tal, pues somos todo un ecosistema de soluciones donde ustedes pueden encontrar, pues todos los complementos de las marcas que pueden, valga la redundancia, pues complementarios que sus clientes están necesitando. Entonces, nosotros integramos la parte de seguridad con diferentes otras divisiones o subdivisiones de negocios que consisten en control de acceso, como lo vimos hoy, cloud, comunicaciones unificadas o también la parte de circuito cerrado, energía, IoT o transportes, monitores, incluso la parte de punto de venta, procesamiento y almacenamiento. También tenemos la parte de redes y seguridad informática y sistema de detección de incendios. Entonces, pues este es todo nuestro portafolio de soluciones. Recuerden que las marcas hay que revisar disponibilidad en cada país, ya que pues es diferente, pero pues en la parte de control de acceso manejamos estas 5 marcas que son Axis, Hikvision, HID, Honeywell y ZKTeco. A través de nuestro formulario de atención personalizada, podemos nosotros en los próximos días contactarlos directamente con el equipo local, pues ya sea para cotizaciones o asesorías puntuales de proyectos que ustedes tengan. Entonces, ahora sí Will, voy a dejar de compartir y también voy a abrir los micrófonos por si gustan hacer alguna pregunta. Will, creo que sí, aquí tenemos una de Orlando, que es...
Sí, los dos webinars de principios básicos de control de acceso están en nuestro canal de YouTube. Ahora mismo les voy a volver a colocar el link. Y listo. Tenemos una pregunta, Will, de Asael, para saber sobre la cámara LPRC 1000 y control de visitantes para Penthouse, me imagino, están disponibles en estos momentos. Asael, esto lo tenemos que revisar con tu equipo local. No sé si nos gustes indicar de qué país eres o bien a través del formulario de registro que te voy a colocar para que directamente te contactemos y revisemos esa pregunta puntual que tienes. Entonces, a través del chat ya te coloqué esta parte y ahora sí voy a proceder a quitar el silencio de los micrófonos por si gustan hacer alguna pregunta directamente a Will. Entonces ya pueden encender su micrófono, pueden preguntar directamente a Will. Mariana, algo importante de la consulta que mencionaban, la cámara es modelo LPRS1000. Es una cámara de ese Tacateco. Sin embargo, localmente en cada país tienen que consultar si está la distribución de la misma. Por sus aplicaciones, características, se pueden integrar con el software para aplicaciones como las que mencionaban en la consulta, con diferentes módulos, con el software ZK Biosecurity, pero sí tienen que consultar localmente. Ya tuve la oportunidad de interactuar con este producto en una consulta en un proyecto, pero para el caso del país que correspondía no estaba la distribución como tal, entonces ahí sí es importante que hagan la consulta localmente. Y muchas gracias también a todos por lo comentado. Qué bueno que les haya gustado bastante. Recuerden que las dos sesiones están disponibles en el canal de YouTube de Incomex en el área de seguridad. Mariana estará subiendo la segunda sesión para que la puedan ver. No sé si hay alguna otra pregunta. Mencionarles también importante, para el mes de enero estaremos viendo conceptos básicos de circuito cerrado de televisión. Van a ser 2 sesiones para que tomen en cuenta, ojalá que estén. La idea es que acá pues todos aprendamos muchas cosas que ustedes mencionan. Yo las desconozco, otras las conozco, entonces es un complemento de trabajo en equipo de todos los que estamos acá. Pues, Angélica, las sesiones las podemos mirar a través de nuestro canal de YouTube. Nuevamente les voy a colocar acá el link para que puedan ver estas y otras sesiones que hemos hecho de seguridad. Las van a distinguir porque pues tiene el loguito de la división de seguridad. Entonces, de todos modos, pues saben que estamos disponibles a través de nuestros canales de contacto. Les agradecemos a todos pues habernos acompañado en los diversos webinars que hemos hecho. Y pues creo que ya sería todo. Les deseamos a todos una feliz Navidad y Año Nuevo. Nos estaremos viendo en el próximo año en nuestro webinar de CCTV. Y Mariana, no gracias, sé Will. si tenemos alguna otra consulta o vamos a rifar algo más. No hay más. No, me parece que ya no hay más consultas, Will. Todas las habías respondido conforme las iban haciendo. Perfecto, disculpe ahí por interrumpir. Entonces, le dejo que termine, Mariana. Sí. No, ya había terminado. Les agradecemos a todos el habernos acompañado y les deseamos a todos un feliz día. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos. Bueno, me alegra mucho que les haya gustado. Nos vemos en enero. Que tengan una feliz Navidad y próspero año nuevo. Creo que no nos vemos hasta en enero. Y recuerden, información va a estar disponible para ustedes en el canal de YouTube Incomex Seguridad para que puedan verlo. Y recuerden, escriba seguridad@incomex.com también en caso de que necesiten algún requerimiento o proyecto para que nosotros los podamos apoyar. Feliz tarde para todos. Mariana, muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Nos seguimos Gracias a viendo. ustedes. Excelente día.